minutos. Unos minutos. Lo de Cavada. Vamos a tratar de no durar más de 2 horas para no atormentar. Sí. Vamos a leer en el libro de la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 2. Hay temas que uno lo habla y uno quisiera cuando se tocan como tener a todas las personas. Sí, como que para que sean parte. Pero como estamos retransmitiendo como un estreno los viernes a las 8 de la noche, por lo menos algunos se van a enterar. Pero la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vamos a dejarlo ahí. Oramos a Dios, gracias por las Escrituras, porque a través de ellas encontramos tu palabra, que es la única que tiene la capacidad de producir en nosotros la dirección y la edificación y la sobreedificación, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Miren, yo por lo regular no le pongo título ni tema a los mensajes, pero quiero que hablemos un poco entendiendo cómo funciona. Parte del desafío que nosotros tenemos a la hora de abordar los temas cristianos, religiosos, evangélicos, es que nosotros muchas veces cuando nos acercamos a las Escrituras, nuestra intención, debido a la cultura, debido a las cosas que nos han colonizado, a aquellas cosas que han dirigido la forma en la que nosotros pensamos, nosotros cuando vamos a la Escritura, nuestra intención muchas veces es buscar mandatos, buscar una lista de cosas de qué hacer, qué no hacer. E incluso parte de las personas cuando se acercan por primera vez a la congregación y dicen, yo necesito ver en qué ustedes creen. Pero más que saber en qué nosotros creemos, las personas andan buscando una lista de cosas. ¿Qué cosas aquí prohíben? ¿Qué cosas aquí no prohíben? Y esto, lamentable el caso, es un error que nosotros hemos caído por muchos años como iglesia, como generación y como iglesia universal. Más que como iglesia local, sino como universal. La definición de la iglesia por lo regular está definida a un listado de cosas de qué hacer y qué no hacer. Y ante esa disyuntiva nosotros tenemos que enfrentarnos a la realidad. Y eso es un error de interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque esto ha traído grandes discusiones. Hoy en día se hacen muchísimos debates de cuál es la Biblia que debemos leer, debate de cuál es la correcta. Esto le ha dado el nacimiento que si la Biblia hebrea, que si la Biblia griega, que si el Talmud, que si la interlineal, que si las Américas, que la nueva versión internacional, que la nueva traducción del Reino Viviente, que la que utilizan los adventistas, que la utilizan los testigos de Jehová, que la que utilizan los católicos, que la que utilizan los hebreos, lo que de la cultura mesiánica. ¿Por qué? Porque todo el mundo, basado en una definición incorrecta de cómo funciona, trata de buscar una verdad que le ponga dirección a cómo va a dominar una naturaleza que porta, que él no sabe cómo es que le va a poner freno. Entonces, más que buscar un mandato, más que buscar un listado de cosas, lo que las personas no se dan cuenta, que lo que andan buscando a través de diferentes versiones es cuál es la cárcel que va a poder ponerle freno a una naturaleza que él no sabe qué va a hacer con ella. Entonces por eso trata de buscar la versión hebrea, porque él entiende que la cárcel para poder dominar esa naturaleza que ya por dentro se acomoda. Otros buscan que la versión, que la de los mormones, que la de los adventistas, ¿por qué? Porque cada uno está tratando de ver cuál es el traje que se acomoda a su medida. Pero cuando nosotros nos vemos con ese problema, entonces vamos a empezar a decir, ¿cuál es la versión correcta de las Escrituras? ¿Cuál es? Existe que la pechita, y algunos dicen que no, que el origen de los textos. Otro, por ejemplo, una de las Biblias más usadas en el idioma español es la Reina Valera. Otros empiezan a golpear esa traducción diciendo que esa fue concebida desde dos padres católicos. Algunos incluso dicen que eran hasta homosexual.
donde la homosexualidad no importa, lo que buscan es cómo van a atacar la versión. ¿Por qué? Porque esa versión en un posible caso, lo que es que ven que no se acomoda a su medida. Pero realmente el evangelio de Cristo, basado en la cruz, hecho evidente luego de la muerte y resurrección de Cristo, luego de su glorificación, está buscando ponerle al hombre cárcel. Debemos preguntarnos si en verdad el evangelio como solución lo que anda buscando es que el hombre tenga una cárcel que se ajuste a su medida. Cuando nosotros no entendemos cómo funciona, por eso vamos a buscar constantemente que el cárcel es que se acomoda a nuestro. Por eso las escrituras, más que buscar mandato, lo que nosotros tenemos que tratar de buscar el diseño. Porque por más teólogo que usted sea, por más analista que usted sea, por más bibliólogo que usted sea, nadie podrá entender todo lo de la escritura. Nadie. Porque a medida que usted profundiza, entonces va a entrar en diferentes versiones. Y a medida que entra en diferentes versiones, después entra en diferentes lenguajes. Entonces, es profundo más. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder determinar de qué forma nosotros vamos a entender las escrituras sin necesidad de tener que buscar un mandato que quiera poner una cárcel a una naturaleza que yo no puedo controlar? Entonces, el evangelio no consiste en un sinnúmero de hábitos que yo pueda aprender, sino que consiste en una naturaleza que la Biblia establece que debe de morir. Por eso el evangelio, más que el aprendizaje de cosas, es el cambio de una naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza, su definición, la Biblia dice que tiene pensamiento continuamente hacia lo malo. Entonces, por más que tú intentes cambiarle la ropa a alguien que es malo, por dentro él sigue siendo malo. Entonces nosotros, por eso por mucho tiempo, en nuestra definición de evangelio, hemos tratado de cambiar la gente por fuera, diciendo que el evangelio consiste en cambiar el hombre exterior. Sin embargo, el punto central es dirigido hacia el hombre interior que expresa en lo exterior. Pero el exterior nunca tendrá la capacidad de cambiar el hombre interno, pero el interno siempre podrá cambiar al hombre externo. Como el hombre externo tiene la posibilidad de ser cambiado por el hombre interno, entonces la dirección debe de apuntar no hacia lo de afuera, sino hacia lo de adentro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a orientar el diseño basado en lo de adentro y no en lo de afuera? Efesios capítulo 2, cuando define la condición en la que el hombre estaba, dice que el hombre estaba muerto en delitos y pecados. Y ante el problema de muerte, la solución no fue que le dieron ropa, ni que le dieron nuevos hábitos, sino que le dieron vida. Entonces, el libro de Jeremías, yo quiero que usted me acompañe, el libro de Jeremías, hay una escritura ahí que define parte del gran desafío que nosotros tenemos. Dice Jeremías capítulo 13, verso 23. Dice: mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituado a hacer el mal. ¿Podrá el hombre hacer bien estando habituado a hacer el mal? ¿Cómo nosotros vamos a ir contrario a lo que es el comportamiento constante que tenemos nosotros, que estamos constantemente buscando a alguien que nos diga qué hacer y qué no hacer? La pregunta es si la Biblia en su diseño no está basada en que nosotros tengamos un listado de cosas y de qué hacer y qué no hacer. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Sabemos que hacemos un gran silencio producto de que es una gran interrogante que quizá por mucho tiempo, en algunos contextos quizá la hemos ignorado, pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que funciona esto? Porque hemos destinado todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, todos nuestros recursos a querer intentar cambiar el hombre
por fuera a través de un listado de cosas que de hacer y que no hacer. Y al final nos damos cuenta que ese leopardo que le mudaron la piel no tendrá la capacidad de cambiar su forma en la que se comporta. No tendrá la capacidad de cambiar su cosa, cómo funciona. Entonces, basado en eso, yo quiero citarle a ustedes algo interesante. Cómo nosotros podemos operar más que por un mandato, sino un diseño que nosotros vamos. Por eso cuando nosotros estamos cansados y estamos habituados a buscar mandato, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de finanzas, queremos buscar la Biblia. ¿Qué la Biblia me manda a hacer? Cuando hablamos de ropa, queremos ir a la Biblia. ¿Qué la Biblia me habla a mí de ropa? Cuando queremos hablar de congregarnos, ¿qué la Biblia me manda a hacer? Pero eso no está mal, siempre y cuando la intención a la que usted va sea correcta. Porque muchos de nosotros vamos a la Biblia a buscar qué nos manda, no para saber cómo funciona, sino para que nadie me diga a mí algo que hacer que yo no quiero hacer. Entonces, más que un método de acción, se convierte en un método de defensa. Porque la gente lo que está buscando constantemente, buscar la forma de cómo nosotros justificamos la forma en la que yo me comporto. Yo estoy constantemente buscando cómo voy a controlar esto que llevo por dentro. Y a mí algo que me ha llamado mucho la atención esta semana, y una de las cosas que venimos rumiando, qué cosas nosotros vamos, cómo opera la vida de Dios, cómo opera esta naturaleza. Los doctores han tratado de hacer, el cuerpo humano en su naturaleza tiene grandes definiciones. Y por eso son grandes definiciones que vemos que los doctores, uno no puede estudiar el cuerpo completo, sino que se especializan. Uno se va por la vista, otro se va por los órganos, otro se va por diferentes partes del cuerpo. Y un doctor que tenga la capacidad de trabajar al hombre, no tiene la capacidad de trabajar ni siquiera el animal. Entonces, si tú quieres trabajar un animal, tienes que estudiar otra línea. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a estudiar es de otra naturaleza distinta. ¿Cómo nosotros vamos a poner el interés en entender que el asunto del evangelio es un asunto de naturaleza, no un asunto de hábitos y comportamiento? Entonces, como yo entiendo ahora que el asunto del evangelio es un asunto de naturaleza, entonces mi intención es qué cosa tiene esta naturaleza para yo empezar a ejercitar esta naturaleza, para yo crecer en esta naturaleza. Porque probablemente yo esté viviendo contrario al diseño de lo que la naturaleza misma nos lleva a nosotros a enseñar. Y es posible que nosotros estemos como el pez tratando de vivir fuera del agua, o el hombre tratando de vivir dentro del agua. Lamentable el caso del hombre más tigre que los animales. Y diseña submarinos, que tanque de oxígeno, pero ningún método puede lograr su permanencia fuera del hábitat para el cual fue creado. Él te dará un tiempo. Él podrá suponerte un momento corto, pero no podrá garantizar la vida constante fuera del ecosistema en el cual él fue diseñado para vivir. Por eso es que esto trae como producto muchas personas que se acercan al evangelio y terminan saliendo, terminan desgastando, terminan tirando la toalla. Pero esto no funciona, no porque él no quería quizás hacerlo de manera genuina. Lo que pasa fue que él quizás no entendió el diseño de cómo opera la naturaleza al cual él está siendo fecundado. Y él está viviendo en acciones que van contrario a la naturaleza que él tiene. Entonces, ¿cómo nosotros esta naturaleza que hemos recibido nueva, nosotros vamos a entender cómo es que funciona para que aquellas cosas que yo haga no vaya contraria a su diseño? Y la mejor forma de explicar esto es cómo se funcionan los músculos. Este músculo, por más que yo lo muevo, cualquier persona que me ve de afuera entiende que yo me estoy ejercitando. Pero si yo lo hago contrario al diseño, cualquiera de ustedes va a venir y me va a agarrar y me va a decir, tú estás loco. ¿Por qué? Porque él va a ver que el movimiento que yo estoy haciendo es contrario a su diseño. Y él va a ver que si yo sigo ese ritmo, yo voy a terminar rompiendo o atrofiando el músculo.
Entonces cuando tú vas contra el diseño, tú terminas atrofiando el músculo. Y cuando tú atrofias el músculo, entonces lo que debe producir fortaleza por medio del ejercicio, lo que produce en ti es maltrato porque estás contrario al diseño. Por eso es que el evangelio, en vez de producir en nosotros cierto gozo, cierto reposo, cierto deleite, cierta plenitud, lo que produce en nosotros es cierto desgaste, cierto desánimo. Porque a veces nosotros, por estar buscando mandato, terminamos haciendo las cosas que no van conforme al diseño que esta misma naturaleza tiene que producir. Y una de las cosas que se nos hace muy difícil a nosotros es entender este diseño porque espiritualizamos mucho las cosas. Y para que usted tenga éxito en la interpretación acerca de los diseños, señores, una de las cosas que usted tiene que tratar es comparar la vida biológica a lo normal. Y punto, lo normal, lo básico. Porque a veces nosotros espiritualizamos tanto el evangelio que no se conecta con nuestra realidad diaria. Y no me funciona. Y tú te gozas hoy domingo y dices gloria a Dios, pero todo lo que te dijeron mañana lunes no te funciona, no puedes usarlo en nada. Entonces tenemos que ver cómo lo que nosotros aprendemos podemos conectarlo a esta realidad diaria para que nosotros, por medio de lo que la misma naturaleza debe de producir, me funcione no en las 4 paredes que nada más le dedico 2 horas, sino en la vida que son 166 horas a la semana. Más que simplemente las 2 horas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a producir, a ir contrario a este desafío para que esta naturaleza no se atrofie, sino que mejor se ejercite y crezca? Entonces ustedes ven que los niños, ¿qué le enseña a un niño a mamar en la teta? ¿Qué le enseña a caminar? ¿Qué le enseña a cómo se mueven los dientes? ¿Qué le enseña a masticar a un niño? ¿Qué le enseña a respirar? A una persona, a un mono, ¿quién le enseña a subirse? A un pez, ¿quién le enseña a nadarse? Entonces, hay una información que está incorporada no por medio de la enseñanza que yo te puedo dar, sino que la misma naturaleza define el comportamiento normal. Entonces nosotros tenemos que tratar de cómo nosotros llegamos a la normalidad de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro gran desafío hemos intentado buscar la normalidad de esta naturaleza y al no poder encontrarla, lo que le ponemos un nombre y le decimos vamos a tratar ahora de buscar lo sobrenatural, porque lo natural no pudo aterrizar a la realidad diaria. Entonces nosotros estamos tratando de ponerle, vamos a perseguir aquellas cosas sobrenaturales, pero lo sobrenatural son aquellas cosas que no son naturales. Y nosotros persiguiendo lo sobrenatural, ignoramos lo que debe ser natural. Entonces por eso nosotros habíamos enseñado y tenemos que volver a repetir que lo natural es que las cosas en Cristo fluyan sin que ni siquiera tú tengas que provocarla. Porque es natural, el comportamiento natural. Nadie tiene que venir a decirte cómo funciona. Nadie tiene que venir a forzar a que tú lo hagas, sino que de manera natural lo haces. Cuando alguien necesita la intervención de un externo para poder lograr algo que el cuerpo dice que tiene que hacer natural, no lo digo yo, dicen los médicos, es una persona que está enferma. Entonces es posible que nosotros estemos llenos de enfermos porque estamos buscando lo sobrenatural, ignorando las cosas que el cuerpo debe operar de manera natural. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, hay declaraciones en las escrituras que quizás nos han pasado por el alto y nosotros la ignoramos y no le damos el valor necesario. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y mire qué interesante. Y no tenéis necesidad de que nadie te enseñe. Dice que esta naturaleza no tiene necesidad de que alguien le enseñe, sino así como la unción misma es la que te va a enseñar todas las cosas. ¿Quién es que te va a enseñar?
La unción misma es que te va a enseñar todas las cosas que vosotros debéis hacer. Esto va contrario quizás a algunas cosas quizás no entendemos. No estamos diciendo con esto, a mí nadie me va a enseñar ahora. Tú eres inseñable. No estoy diciendo eso. Sino que hay algo que se llama la unción. Primero dijo, ¿está en quién? En vosotros. La palabra vosotros ahí no indica una persona individual, sino en el cuerpo. La iglesia es definida como un cuerpo. El Cristo es corporativo, donde es la cabeza y los miembros son parte de ella. Por lo cual la unción no está en mí, ni en Osvaldo, ni en Lizzy, sino en la iglesia. Por lo tanto, como la unción opera en todos nosotros, cuando alguien que esté trabajando por naturaleza, no por mandato, ni por imposición, porque no es alguien que esté enfermo buscando lo sobrenatural, entonces la misma unción, cuando desde Radamés salga quizás una enseñanza en diferentes vías, él le está enseñando al cuerpo lo que debe de hacer. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando el hombre lo pusieron en Edén, este hombre tenía la capacidad de seleccionar entre dos alimentos. Entre el alimento que producía vida, pero había otro alimento. Este alimento que producía conocimiento. Pero este conocimiento estaba dirigido en dos direcciones. Era un conocimiento basado entre el bien y el mal. Cuando el hombre consumió lo que le enseñaba lo bueno y lo malo, lo que Dios hizo, ¿qué fue? Sacarlo de Edén. La pregunta es, si cuando Dios vio que el hombre consumió conocimiento de lo bueno y lo malo, lo sacó, porque yo sigo buscando qué hacer y qué no hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué alimento no comió él? Él no comió el alimento que era del árbol de la vida. Él no comió del alimento que le daba vida. Por lo tanto, yo tengo a la hora de seleccionar qué comer, yo no tengo que definir si lo como o no lo como porque sea bueno o porque sea malo. Yo decido si lo como o no lo como es porque me dé vida. Y lo que no me da vida produce en ti muerte. Entonces, esta unción que está en nosotros, que es la que produce las acciones. Señores, mire, yo le decía a Wellington esta semana que estaban hablando, hay cosas que quizás se oyen hasta raras que nosotros podamos decirlas, pero nosotros tenemos que llegar al punto de ciertas cosas que el Espíritu Santo, nosotros vemos a los apóstoles del primer siglo en la iglesia cuando fue revelada en el primer tiempo, donde hacían cosas que no estaban en la Biblia. Pero estas cosas no están en la Biblia, pero no contradicen el diseño. Porque no es ahora que usted va a hacer cosas que no estén en la Biblia porque vaya a encontrar el diseño. No, que echar agua a la gente no está en la Biblia. Es verdad, pero contradice el diseño. ¿Por qué? Porque está usando simbolismo y los símbolos fueron hasta Cristo. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer que no están en la Biblia, pero que no contradigan el diseño. Por eso, cuando usted va a las escrituras, tiene que leer entender el diseño de cómo funciona, más de que tener un cuadro de cosas, de una lista que a veces hasta nosotros mismos nos la inventamos, porque no responde a lo que dice la escritura, sino responde a nuestro hombre interior. Y muchas veces lo que nosotros escribimos no es algo que entendimos, sino algo que entendíamos que necesitábamos. Y por eso buscando domar esta bestia, empezamos a levantar un sinnúmero de argumentos. Entonces, estos apóstoles que tuvieron en el primer siglo tenían acciones sumamente interesantes. Y yo le pregunto a usted, en Hechos capítulo 4, cuando dice que todos tenían las cosas en común y que empezaban a vender las heredades, ¿quién le dijo a ellos que vendiera su heredad? ¿Quién le dijo? Tú tienes que vender la heredad.
¿Quién le dijo? Diga conmigo, la unción que estaba en ellos lo guió. Lo guió. ¿Quién le dijo a Pablo que tenía que ir a Éfeso? ¿Quién le dijo a Pablo que tenía que ir a Roma? ¿Quién le dijo a ellos que tenían que reunirse todas las semanas a compartir el pan? ¿Quién le dijo eso a ellos? ¿Quién le dijo a Pedro que dijera que cuando saliera de la cárcel dijera, bienaventurado soy, porque por la casa de Cristo he sido vituperado? ¿Quién le dijo a él que dijera esas cosas? Sino que la unción que está en él lo guiaba a hacer todas las cosas. Nosotros estamos buscando por lo regular un listado de cosas, de que alguien me diga, mira, ve esto, ve a esto, a lo otro, llámalo. Por eso a veces muchos de nosotros no participamos de algunas cosas, porque dijimos, a mí nadie me llamó, a mí nadie me dijo, a mí nadie me dijo. ¿Quién te dijo que funciona así? No funciona así. Esta semana pasó algo interesante, y es que yo estaba hablando con Ángel y Ángel me dijo, mira, pasó una situación el jueves y había una persona que estuvo a punto de quedarse, y una de las personas que andaba con él dijo, no, yo voy a ir ante la persona y yo lo voy a ayudar para que la persona agilice y no se quede. ¿Quién le dijo que hiciera eso? ¿Quién le dijo que tenía que hacer eso? ¿Cómo nosotros podemos volver y anhelar a llegar a ese momento donde la vida misma, esa unción misma que está en nosotros, sea lo que nos diga a nosotros, lo que debemos de nosotros hacer? ¿Cómo podemos volver a esa guianza donde no responde a un misticismo, ni responde a la imposición de un hombre, ni a la manipulación del que te dirige, sino que la misma unción que hay en ti, que es la que habita en todos nosotros, sea que te dé la directriz de cómo esto tú tienes que hacer? El que vive fuera de diseño es aquel que, aunque ha sido salvo, pero está en una etapa de niñez porque no ha alcanzado la madurez, es que se vive moviendo incluso no por el diseño que tiene, sino por el sentimiento que lo gobierna en el momento. Por eso algunos no vinieron hoy. No vinieron hoy, no necesariamente porque no podían, sino porque no sentían venir. Por eso hacemos algunas actividades y hay gente que no vienen, no porque no pueden, sino porque no sienten venir. Hay que aportar algo. No, yo no siento aportarlo. Pero cuando nosotros entendemos cómo funciona, entendemos el diseño y vamos caminando hacia una iglesia madura, no me defino por lo que siento, sino por lo que entiendo. Y lo que entiendo es lo que sostiene una causa. Y esta causa es el objetivo mío. No ni siquiera personal, sino es yo por esta causa, decía Pablo, doblo mis rodillas. Por esta causa dejo de comer. Por esta causa he estado en naufragio. Por esta causa he recibido maltrato. He sido vituperado. He sido aislado. He sido rechazado por esta causa. Y esta causa, Pablo dice, yo pondré mis recursos para que esta causa se mueva y no exista nada que lo paralice. Y si veo que en un momento mis recursos no dan, entonces me gastaré yo, me pondré yo a causa de que esto se mueva. Porque esta causa es la que va a definir mi acción. Porque esta causa va conforme a la naturaleza que yo tengo. Por eso es que a veces hemos inventado tantas religiones y tanto mandato, porque hemos querido modificar al hombre interior y simplemente lo que le ponemos ropa, pero lo dejamos por dentro igualito y lleno de muerte. Vamos a dejarlo aquí, señores, porque yo dije que no iba a hablar mucho hoy. Pero le dejo de tarea, quería leerle a ustedes las diferencias que menciona el libro de Romanos 8, de aquel que se mueve por diseño y aquel que mueve producto de la carne. Léase Romanos 8 y diferéncielo. Aquellas cosas que dice que son producto de la carne y otras que dicen producto del Espíritu. Tómelo de tarea, porque tenemos que renunciar a querer de manera constante, buscar que alguien me diga lo que yo tengo que hacer.
que alguien me diga lo que yo debo de hacer. Y eso mismo que aprendo trato de comunicárselo al otro. Pero no, señores, tenemos que llegar al momento donde la unción misma sea la que gobierne mis acciones. Mi unción misma. Y tú te das cuenta cuando esa naturaleza lo que está generando es producto de ella. Porque lo que Él genera es un fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es aquel que dirige tu naturaleza. Por lo tanto, cuando usted está diciendo cosas y está expresando cosas que no van conforme al fruto del Espíritu, es probable que usted esté siendo gobernado por la otra naturaleza. Y yo he decidido tener un compromiso con la naturaleza que me gobierna. Yo no quiero que la carne me gobierne. Yo no quiero que la carne sea que dirige mis acciones. Por lo tanto, estoy tratando diariamente de ni por un minuto dejarle espacio para que ninguna de mis acciones, ni lo que respiro, ni lo que dicen mis labios, ni lo que ven mis ojos, ni lo que oyen mis oídos, ni lo que leo, nada de lo que entre, nada de lo que salga de mí evidencie que me dirige la carne. Yo quiero ser un portador del diseño de Dios, alguien que expresa la plenitud de Cristo, alguien que le dice y modela un evangelio. La iglesia, lo dijimos esta semana y lo vuelvo a repetir, la iglesia que nosotros queremos ser tiene que ser modelada y no denunciada de los púlpitos, ni de los estados, ni de Facebook, ni de Instagram, quejándonos. Tenemos que modelar la iglesia que nosotros queremos ser, más que ser criticada. Sea parte del cambio y no parte de las personas que se quejan. Quejas encontramos muchos, pero alguien que esté dispuesto a financiar esta solución, escaseamos. Póngase sobre sus pies.